Señor, apasionados por leer la palabra del Señor, hermosa palabra la que estamos leyendo, y hoy yo sé que nos va a causar gozo, alegría, saber el Dios tan poderoso que tenemos, y lo más importante es saber, porque yo leía, ¿cierto? Ayer y entre ayer y esta madrugada, y decía, Señor, tu palabra dice que tú no cambias, que tú eres el mismo. Entonces las cualidades que vemos del Señor, sus rasgos, su personalidad, digámoslo así, aunque Él es Dios, ¿cierto? Pero sus características, lo que es Él, no cambia a través del tiempo. La Biblia dice que Él es amor, que Él es fuego consumidor, y a través del tiempo Él lo ha demostrado, y Él no cambia. Aleluya. Y ese Dios, con ese mismo poder, es el mismo Dios que tenemos el día de hoy, que está aquí en medio de nosotros, y de verdad que me lleno de gozo el saber que mi confianza está puesta en ese Dios tan poderoso, tan hermoso, que como dice este fondo de esta canción, Él da y Él quita, y de igual forma sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Me quieren tumbar la casa por acá, pero no. Gloria al Señor. Bienvenida mi hermana Astrid Pinto, mi hermano Lester Manzariego, por estar acá con nosotros. Gloria al Señor. Estamos venciendo, ya estamos en el devocional 128 días de pura lectura de la palabra del Señor, y yo sé que nuestras vidas han sido cambiadas. Piensen en esto cada vez que usted vaya a tener su devocional, vaya a leer la palabra del Señor. Señor, gracias porque tu palabra me vivifica, porque tu palabra me edifica, tu palabra me enseña, tu palabra es vida, es el mejor alimento para esta alma. Aleluya. Entonces vamos a dar gracias al Señor por esto, por esta palabra, por esta oportunidad que usted y yo tenemos de tenerla acá con nosotros, de amarla, amar esta palabra, amar a ese Dios, porque el amar su palabra es amar a Dios, y no solamente nosotros no le damos devoción a las páginas que están aquí, ni al peso que tiene el libro, físicamente no amamos lo que aquí dice, amamos de quién sale esta palabra, que es nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a dar gracias en esta mañana allí todos los que estamos allí conectados. Este es el tiempo para que usted comparta el devocional, para que usted le dé un me gusta, para que otros puedan llegar también al conocimiento de estos devocionales y puedan empezar a leer la palabra del Señor. Nunca es tarde, para lo bueno nunca es tarde. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Venimos aquí delante de tu presencia con corazones sinceros, Señor, para bendecir tu nombre, para dar gloria a tu nombre, para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor poderoso, de brazo fuerte y poderoso, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por hacerte real en nuestras vidas. Gracias por la fortaleza cada día que das para despertarnos, para respirar, Señor. Y gracias por tener tu palabra aquí con nosotros, cerquita de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que te conocen, Señor, y los que te están conociendo a través de tu palabra. Bendice sus vidas. Háblale, Señor, que se haga vida, que se haga rema esta palabra en sus corazones, Señor, y que esta palabra se esparza, Señor, como antorcha, como fuego, Señor, sobre la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y es que esta palabra tiene que ser predicada a todo el mundo, y este es uno de los mejores medios de llegar a cualquier lugar y a cualquier hogar. Abra su Biblia, vamos a ir al capítulo 5. Dice: el arca en tierra de los filisteos. Y como les puse, ellos no sabían lo que le esperaba al llevarse el arca. Ellos la llevaban como un trofeo de victoria, poniéndola al lado del Dios que ellos pensaban, de su Dios, que era el Dios vencedor en aquel entonces. Para ellos, para los filisteos, su Dios venció sobre el Dios de los hebreos, que era que estaba ahí representado en el arca. Recordemos que el arca representa la presencia de Dios. Desde esa silla que estaba en el arca, ahí los judíos, para ellos representaban que Dios se sentaba allí a jugar y a hablar a su pueblo, y que la presencia de Dios estaba allí con ellos. Entonces se llevaron, como dice, la gloria de Israel. Dice así en el nombre de Jesús: el arca en tierra de los filisteos. O sea, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Dice que de allí habían 80 kilómetros de distancia. ¿Cómo la llevaron?
de verdad que para mí me lleva a pensar muchísimo cómo la trasladaron, porque solamente los levitas podían tocar el arca, porque ellos, el que la tocaba y no pertenecía a la tribu de Leví, moría. Entonces, ¿cómo la trasladaron? Y vamos a darnos cuenta de que como la devolvieron fue una manera muy inteligente para no tocarla. Y de esa forma yo creo que también se la llevaron. Ellos sabían más de la fama que realmente tenía el arca que el mismo pueblo de Israel. Dice el versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Este Dios era el principal Dios de los filisteos. Aparece en el libro de Jueces también cuando vemos que también en la historia, déjeme ver, en la historia, creo que fue de Sansón, que cuando Sansón lo llevaron, que le quitaron su pelo y lo tenían como prisionero y querían hacer burla de él, ellos se reunieron ahí a adorar a ese dios Dagón. Dagón se decía que era el padre de Baal. Este dios, para que tengan una idea de lo que era, dice que su torso, sus extremidades, su cabeza y sus manos, o sea, sus manos, o sus brazos, su cabeza y su torso era de hombre, pero la parte posterior del cuerpo era, era un cuerpo de un pez, la forma de un pez. Entonces, pues mitad humano, mitad animal. Dice así el versículo 3, y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Imagínense qué impresión cuando ellos fueron estos sacerdotes a adorar, se levantaron de mañana y fueron allí a ese templo, vieron a su Dios, que era el Dios vencedor para ellos, entre comillas, postrado ante el Dios de los hebreos, quienes habían perdido la batalla. Fue una gran afrenta para ellos, sin embargo ellos los pusieron en su lugar pensando es casualidad. Dice, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Cuando dice postrado en tierra, estaba en una forma de devoción, dándole honra a esa arca o a ese Dios de Israel. Dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas, cosa que no era casualidad, que simplemente se cayó, no. Sus manos y su cabeza estaban cortadas, sus palmas estaban cortadas sobre el umbral. Umbral era la parte, debe ser que le hacían como una capilla a ese dios, y ahí estaba ese umbral, ese marco allí. Dice, estaban cortadas sobre el umbral. Dice, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces, solamente lo que quedó de Dagón, Dios lo desmembró totalmente. Dice el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. Me imagino que pasan por encima, ¿no?, de Dagón, del umbral. Dice, de Dagón en Asdod hasta hoy. Fue una gran afrenta para ellos, fue un hecho que marcó la vida de estos ciudadanos. Dice el versículo 6, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Esto quiere decir que, o sea, Dios se vino fuertemente contra ellos a castigarlos, dice, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Me gusta que ellos no tuvieron que tardar mucho tiempo para darse cuenta realmente que era la mano de Dios, el Dios de Israel, quien estaba castigándolos a ellos y quien fue el autor de la caída de Dagón. Dice el versículo 6, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. A mí también me da un poco de risa que ellos trataron el arca como una papa caliente, que se la pasaron de ciudad en ciudad, porque donde llegaba el arca, el castigo de Dios venía sobre ellos. Dice, y aconteció que cuando le habían pasado la mano
Dice, cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Otra vez esa misma plaga. Dice el versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Mire que estas eran las ciudades principales de esos 5 principales príncipes. Y aquí ya esta era la tercera ciudad donde lo enviaban. Dice, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestros pueblos. O sea que ya la fama de lo que el arca de Dios hacía en los lugares donde llegaba, ya había llegado a Ecrón, a todas estas ciudades. Dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y diciendo, envía el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios, el poder de Dios, que es lo que representa la mano de Dios, que no se había cortado como la de Dagón, se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor, dice, de la ciudad subía al cielo. Vamos a ver más adelante en el capítulo 6, pero quiero decirlo ahorita porque quizás se me olvide en el momento que estamos leyendo. Pero esta plaga se relaciona mucho de esos tumores, porque dicen que también eran ratones que los quebrantaron, que venían por esta plaga, estos tumores por estos ratones, y no ratones de biblioteca como somos nosotros. Estos ratones causaban estos tumores y se dice que podría ser una peste bubónica la que hirió al pueblo. Claro, era el castigo del Señor sobre ellos. Dice el capítulo 6, comenzamos, los filisteos devuelven el arca. Ya ellos llegó a 3 ciudades y dijeron ya no más. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. O sea, 7 meses pasándose el arca de ciudad en ciudad. Dice, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos. Dice, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, o sea, no la enviéis sin nada. Sabemos que ella, dentro de ella, había lo que era el maná, una tacita con maná, un envase con maná, estaba la vara de Aarón y también estaban las tablas de los mandamientos. Y ellos dijeron, enviaré el arca de Dios, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, dice el versículo 3 del capítulo 6. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. O sea, ellos buscaban una expiación. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Dice, ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. No ratones de biblioteca, ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces ellos querían una expiación era una purificación que el pueblo se sanara, ¿no? Y por medio de esta expiación ellos querían ser sanos, que Dios expiara, que Dios perdonara ese pecado que ellos habían cometido, y entonces mandaron esas ofrendas, esos tumores en forma de tumores, y dicen que esta era una creencia de alrededor de esos pueblos. Cuando ellos eran sanados de algo milagrosamente, de esa enfermedad hacían, porque de todo hacían una imagen, que era lo que Dios aborrecía también. Entonces ellos hacían imagen de esos que fueron sanados milagrosamente, para dar honor de que fueron sanados. Aunque todavía no habían sido sanados, hicieron la forma de estos tumores y de estos ratones, que era el medio por la que la enfermedad se transmitía, para buscar expiación, como ofrenda. Lo hicieron de oro para buscar expiación al pueblo de Israel. Dice el versículo 5, dice, haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Imagínense esto, ellos reconocieron, querían darle honor al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Ellos, a pesar de que le dieron honor al Dios, reconocieron el poder de Dios, del Dios de Israel, no dejaban sus dioses.
Entonces, así como muchos ahora pretenden servir a Dios, darle honor a Dios, porque reconocen el poder de Dios, pero no dejan sus dioses, siguen con sus dioses. Dice el versículo 6, dice, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. Después que los habían tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Entonces, me gusta muchísimo esta parte. Ellos no fueron tontos. Ellos no endurecieron el corazón, sino que ellos trataron de no hacer lo mismo que los egipcios hicieron. Dice, haced pues ahora, dice, un carro nuevo y tomad luego 2 vacas, dice que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, o sea, amarrar las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que las habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Beth-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, o sea, es casualidad. ¿Y por qué esto sucedería así? Mire, desde Cron hasta Beth-Semes había 18 kilómetros de distancia, 18 kilómetros de distancia. Ellos dijeron, vamos a hacer un carro, que posiblemente esto fue el medio que ellos trasladaban el arca. Pero aquí dijeron, vamos a mandar a hacer un carro nuevo. ¿Y qué iban a tomar? Dice, vamos a tomar 2 vacas que críen. O sea, estas vacas que estén recientemente con hijos, con bebé. Dice, y que no haya sido puesto yugo. Los yugos se ponían a las vacas para que araran, ¿cierto? Se les ponía y para que anduvieran juntas y se acostumbraran a andar juntas por el mismo camino sin apartarse a diestra ni a siniestra. Al elegir una vaca que animales que recién hubieran dado a luz, cuando usted las suelte, ya lo primero, iban nada más atadas al carro. Entonces, ¿para dónde ellas cree usted que iban a ir? A sus crías, donde estaban sus crías. Y de paso, no estaban acostumbradas a llevar yugo, o sea que una se podía apartar a diestra y a siniestra. Entonces, lo que ellos estaban haciendo aquí era, si algo imposible sucede, sabremos que el Dios de Israel fue el que hizo todo esto. Pero si ellas se desvían, lo que es obvio en estas circunstancias, si ellas se desvían, si ellas van atrás de sus crías, esto quiere decir que el Dios, que fue casualidad, que fue accidente y la mano de Dios no está acá. Dice el versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro, se las amarraron al carro y encerraron en casa sus becerros. O sea, ellas iban a estar desesperadas, obviamente, buscando sus crías, como el instinto animal. Dice, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, o sea, las ofrendas. Dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes. Ellos no tenían GPS. O GPS, dice, y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a la derecha ni a izquierda. Dice, y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Beth-Semes. O sea que los 5 príncipes se fueron atrás de ellas para mirarla. Y me llama mucho la atención el poder del Señor. Estas vacas iban bramando, iban hablando ahí entre ellas, ¿no? Siendo dirigidas por Dios. No se apartaron sin llevar yugo. Ellas no se apartaron ni a diestra ni a siniestra, ni se devolvieron en pos de sus crías. Dígame usted si la mano poderosa del Dios que usted y yo tenemos no estaba allí metido, demostrándole a los filisteos que Dios y solamente el poder de Dios había causado todas estas plagas. Dice el versículo 13, y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle, esto de entender que era finales de primavera, inicios de verano, y alzando los ojos vieron al arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué, de Beth-Semes, y paró allí.
donde había una gran piedra. Imagínense, allí, en esa piedra, en ese monumento donde quiero que muestre la gloria del Señor, allí se pararon ellas, dice, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, porque solamente los levitas podían tocar el arca, dice, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Dice, y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. En gran manera se alegraron. Cuando vieron estos 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día, menos que llevarían las nuevas y las noticias de lo que había sucedido. Dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Hasta los filisteos incircuncisos tuvieron que pagar voto, tuvieron que hacer ofrenda a Jehová, tuvieron que hacer ofrenda de expiación. Dice, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1, las 5 principales ciudades. Dice, y los ratones de oro, no ratones de biblioteca, pero estos ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muros. O sea que eran bastantes. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Beth-Semes hasta hoy. Aleluya. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes. Mire acá, esos mismos que recibieron el arca, Dios los hizo morir. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Cosa que no hicieron, no les entró curiosidad. Mire, por eso les digo, había más temor de Dios entre los filisteos que entre los de Beth-Semes, que la mayoría, dice que eran muchos levitas, era un lugar, una ciudad de levitas. Recuerden que los levitas no heredaban tierra, pero les había sido dado lugares, ciudades, para que ellos desde allí ministraran a Jehová. Pero los que estaban allí, menos que había muchos que no eran de la tribu de Levita, pero habitaban ahí, dice ellos, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, más de lo que había matado los filisteos en la guerra. Dice, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y esto nos revela lo que para Dios significa la reverencia. Dios tiene un alto, yo sé que nosotros muchas veces hasta, digamos, la cultura de nosotros es un poco relajada, un poco irreverente, pero vemos que Dios es un Dios de reverencia, un Dios que cuando Él dice algo que no se debe hacer, no es, vamos a echar una probadita a ver qué tal, o vamos a ver que no, o sea, a Dios le gusta la reverencia, el honor, la honra, y ellos tomaron este mandato de no acercarse al arca donde estaba la presencia de Dios, de no abrirle, imagínate, ellos la abrieron, porque para mirar lo que estaba dentro tuvieron que abrir el arca, mover la silla o la tapa donde estaban los dos serafines allí. Ellos movieron todo esto, la irreverencia, cuando solamente un sacerdote una vez al año podía acercarse a ese lugar donde estaba el arca. Mire lo que ellos hicieron, y el poder del Señor mató a 50,070 hombres. Dice, y dijeron los de Beth-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto al arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. O sea, ellos buscaron ayuda, parece que todos estaban asustados, el arca no estaba en su lugar. No estaba en el lugar donde Dios había dicho que debería estar, y esto trajo mucha consecuencia sobre todo lugar que el arca se encontraba, y menos ante más ante la irreverencia que ellos hicieron al arca del Señor. Sin duda alguna ha sido una gran enseñanza, y estos versículos me acordaron a una alabanza
que dice: los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, o sea, en vano son tenidos. Sus adversarios también son como el tamo ante él, porque Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad, aleluya, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Qué poderoso, de verdad que sí, es nuestro Dios. Cánticos como estos nunca se deberían dejar de cantar en los templos, entre nosotros, para recordar lo victorioso que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios. Y tampoco debemos olvidar lo reverente o la reverencia, el honor que a Dios le gusta que nosotros tengamos ante Él. Si ellos, imagínense, los mismos filisteos tuvieron reverencia ante esta arca, ¿cómo es que usted y yo, que conocemos a ese Dios tan poderoso, no vamos a ser reverentes al entrar a un templo del Señor? Aleluya, donde está su presencia. Dice la hermana Belkis: reverencia, reverencia al Señor Jesús. Amén, así es. Dice mi hermana Luz Marina Londoño: la gloria y la honra para nuestro Dios. Aleluya. Mi tía me dice que bella voz hay poder. Dice aleluya. Dice: una enseñanza muy poderosa en este capítulo. Así es. Gloria al Señor. Yo sé que tanto a ustedes como a mí nos encantó esta lectura. Dice: cómo los filisteos tenían más temor que los de Betseme. Así es, así fue, así sucedió. Ellos no abrieron el arca, la Biblia no dice que ellos abrieron el arca, mas fueron heridos, y Dios mostró su poder a todos ellos, a todos esos filisteos. Bienvenida mi hermana Mirta, mi hermana Tania, aleluya, y todos esos 21 que hace ratito estábamos allí conectados. Me he gozado con esta palabra de una manera poderosa, me he reído porque de imaginarme allí a ese Dios Dagón, a ese Dios que ellos creían tan poderoso, el padre de Baal, como le llamaban en el libro de Josué, creo que está un versículo de ellos, creo que Josué 16 o 20, está allí, ya casi al final, cuando estaba Sansón. Hay una parte en una de las Biblias que dice que este era como el papá de Baal, y como Dios uno a uno a esos dioses los avergonzó, el Dios de Israel, el Dios de esa arca poderosa. Bueno, mis hermanos, ha sido de verdad que un placer. Mañana va a estar mejor. Yo sé que vamos a aprender muchísimo del libro de Samuel. Hay muchos que no han leído, ¿cómo se dice?, secuencialmente la palabra del Señor, pero al empezar el libro de Samuel se han animado, y yo te digo, la disciplina y la constancia trae bendición, el orden atrae la bendición. Dios le gusta cuando nosotros somos disciplinados, cuando somos ordenados. Y si otras personas que no han tenido a Dios, decimos nosotros en su corazón, han hecho grandes cosas para su beneficio propio, ¿cuánto más nosotros, por amor a Dios, vamos a oír, a leer su palabra, vamos a ser disciplinados a todos los días, leer y aprender de ella? Es algo hermoso, es algo maravilloso, es algo que va a quedar ligado a nosotros, que aunque pasen, cuando lleguemos, a las 2000, porque mi Biblia tiene, yo no sé cuántas páginas tiene la Biblia que usted tiene allí en su mano, pero la que yo tengo tiene 2040, creo que es lo que tiene. 2040 páginas, que cuando lleguemos a esas 2000, nos dice 2041 páginas, cuando lleguemos a esa, no se pare ahí nuestro estudio, sino que esto sea un círculo, terminamos, volvemos, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable, nos va a enseñar muchísimo cada día. Dios me los bendiga, mis amados.
Mañana es un día especial aquí en los Estados Unidos, es un día de acción de gracias, de Thanksgiving, pero yo creo que sí podemos levantarnos y leer la palabra del Señor. Es un día que mi esposo no trabaja, quizás él desee levantarse un poquito más tarde, quizás no, pero de igual forma yo siento en mi corazón hacer el programa y yo creo que podemos levantarnos el día de mañana temprano también a leer la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga, que tengan un hermoso día de trabajo y la bendición de Dios y la paz de Dios esté en tu hogar. Fue un placer, Dios te bendiga, los espero mañana. Chao, chao.